Bienvenidos el día de hoy a la clase, la segunda sesión, el cual estará a cargo la profesora Vanessa Esquerra. Profesora, se encuentra en sala. Buenos días. Buenos días, Miss. Le doy el pase para que inicie la clase el día de hoy. Ya, está bien. Gracias. ¿Qué tal, profesores? ¿Qué tal, profesores? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que estén bien. Vamos a continuar eh, con las sesiones. Sé que algunos de ustedes ya han ingresado a el Classroom, ¿no? Para ver tanto el syllabus como también el material que ha subido por ahí. Hay una parte que todavía no habíamos completado, así que vamos a tratar de terminarla hoy día y luego pasamos a lo que son algunas estrategias en lo que es la lectura, ¿ya? Igual, si hay ahí alguna duda, lo pueden escribir aquí por el chat, ¿sí? O lo compartimos micro y lo compartimos también, no hay mayor inconveniente, ¿ok? Ya. A ver, vamos a hablar acerca de las alteraciones específicas de la lectura, ¿no? Esas alteraciones que no tienen que ver con la adquisición de la lectura en sí, sino con algunos parámetros que hacen que nuestros estudiantes sean diversos, ¿sí? Vamos a hablar acerca de la definición, de las causas, alguna clasificación y las manifestaciones. Primordialmente, el- la alteración específica en la lectura es la dislexia, ¿sí? Solo que muchas veces esta dislexia no viene sola. Eh, es muy posible que haya sido o sea el desencadenante, ¿no? Porque previo a esto, sobre todo en las primeras etapas, reconocemos algunas señales, ¿no? En las cuales ya nosotros podemos eh, tener de repente, observar más al alumno, al estudiante, que se pueda ir inclinando a una dislexia. Puede que sí o puede que no, ¿sí? Entonces, hay ciertas señales cuando empieza la instrucción formal, ¿no? Que es en el primer grado. Antes de ello, muy poco, ¿no? O sea, no nos percatamos en realidad, ¿no? Ok, entonces, con respecto a lo que es, buscar mi puntero, ya. Vamos a hablar de algunas denominaciones y concepciones, ¿no? Tenemos una dislexia restringida o dislexia específica cuando nuestros estudiantes tienen dificultades en los que son los procesos léxicos. Sí, los procesos léxicos se refiere al reconocimiento de las letras, reconocimiento de los sonidos y el poder enunciarlos en, en un tiempo determinado. Sí, hay que recordar que esta velocidad, esta fluidez, nuestros estudiantes va a ir mejorando poco a poco. Entonces, si yo noto, ¿no? Que de repente ahí hay una dificultad, puedo o se puede intervenir, más si permanece, entonces ahí sí puede dar señales de una dislexia de este tipo, ¿no? Si si no solamente es la dificultad en los procesos léxicos, sino también lo acompañan en los procesos sintácticos, es decir, en la elaboración de oraciones, en la comprensión en sí de estas oraciones o pequeños párrafos, ya estamos hablando de la dislexia amplia o general. La gran mayoría, y les digo por experiencia, la gran mayoría de pacientes con dislexia que yo he tratado tienen una marcada dificultad en los procesos léxicos, ¿sí? Claro, que al tener esa dificultad va a repercutir en lo que es la comprensión, ¿no? En la comprensión de oraciones, en la comprensión de párrafos, sí, pero muchas veces su dificultad, ¿no? Como que
se solapa. Y aquí vamos de repente a estos tipos de colegios, ¿no? En los cuales se trabaja el ABP, ¿no? Aprendizaje basado por proyectos. Em, si bien es cierto, el estudiante con dislexia puede solapar sus dificultades con este tipo de trabajo, ¿no? Digo solapar entre comillas, ¿no? Porque va a ser difícil para el maestro identificar si es que el estudiante tiene o no tiene esta dislexia. Porque como hay trabajos entre pares, ¿no? Y es más, si de repente este chico con dislexia tiene ciertas habilidades interpersonales, peor aún, ¿no? O sea, no vamos a poder identificarlo. Y entonces va a pasar los años, porque en muchos de los colegios se trabaja de esa manera, ¿no? Con el método ABP, y vamos a llegar de repente al quinto o sexto grado de primaria, e inclusive también secundaria. Entonces, ya cuando el trabajo ya no es tan en grupal, sino requiere previamente de un trabajo individual, es ahí donde se va a mostrar al estudiante en sí. Y ahí va a empezar, ¿no? Todo este tema de frustración, ¿no? Porque el chico de repente no puede comprender lo que lee y se da muchas veces un diagnóstico de dislexia tardía. Yo no digo que de repente estos trabajos sean adecuados, porque sí, o sea, sí podemos trabajar a modo de proyecto. El tema es que nuestra clase o nuestras sesiones no pueden ser 100% eh, por proyecto, ¿no? O echarme todo un bimestre este, solo por trabajo de proyectos, porque a veces, como les digo, ¿no? Estas dificultades se solapan y al final repercute en el estudiante, ¿sí? Entonces, volviendo acá respecto a estas dificultades, bueno, la dislexia, ¿no? Es la alteración de la lectura, dis significa pobre o inadecuado y lexis significa palabra. Se refiere justamente a esta dificultad que se tiene para la identificación de las palabras. El disléxico cambia las sílabas. Ahora, no es que siempre va a ser la misma sílaba, es dependiendo. Entonces, el disléxico cambia, no cambia la palabra, el significado de esa palabra, etc. La dislexia es una dificultad de aprendizaje en la lectura, ¿ya? Y evidentemente forma parte de los trastornos severos de, de la, de la lectura, ¿ya? Ok, vamos a definir. Definición por exclusión, es decir, sin causa, es un desorden que se manifiesta en la dificultad para aprender a leer a pesar de la instrucción convencional, inteligencia adecuada y oportunidades socioculturales. Esto es lo que señala la Federación Mundial de Neurología. Ojo con eso. No es que mi alumno con dislexia tenga un coeficiente intelectual bajo, no ha tenido oportunidades de aprender a leer, no, o sea, ha tenido las mismas oportunidades, tiene el mismo coeficiente intelectual, hasta a veces de repente un poco más alto, o sea, eso no tiene nada que ver. Por eso es que este tipo de estudiantes, los estudiantes disléxicos, no están dentro del grupo de estudiantes em, con dificultad, vamos a hablar con algún tipo de retraso o de inclusión. O sea, no son nuestros alumnos de inclusión porque su nivel, o sea, su CI es igual que los otros o inclusive a veces más alto. Entonces, no tiene nada que ver que de repente este estudiante tenga esta dificultad, ¿no? Y eso también hay que tenerlo bien en claro y señalarle esto a los padres, porque a veces los padres vienen con una idea, ¿no? Ah, no, ya, mi hijo tiene TDAH o mi hijo tiene dislexia, entonces es retrasado, ¿no? Y así como esas palabras lo mencionan. No, no es así. ¿No? O sea, son chicos con las mismas capacidades que los otros, ¿no? Son chicos que tienen el mismo CI, ¿no? O sea, han tenido la misma instrucción convencional,
No está dentro de ese grupo, ¿no? Porque recordemos que este grupo de chicos, ¿no? Sí se tiene que hacer de repente determinado tipo de adaptación, ¿no? El Estado permite que de repente la evaluación sea distinta, diferente. En este grupo de chicos no es así. Y es ahí donde hay cierta controversia, ¿ya? Porque si son chicos que tienen dificultades, si son chicos que de repente necesitan mayor apoyo, ¿por qué de repente el Estado no les brinda ciertas oportunidades distintas, ¿no? A los demás? Bueno, es algo que en nuestro sistema educativo no lo evidencia, ¿no? Porque inclusive hay teorías, o sea, señala en el Estado, ¿no? Mencionan que esto es pasajero, o sea, que la dislexia es pasajera, que el TDAH es pasajero, ¿no? Que luego se les va a pasar. O sea, he visto teorías, ¿no? De autoridades, ¿no? Del Minedu que mencionan esto, ¿no? Y esto no es así. O sea, los estudios mencionan que si un estudiante tiene dislexia, va a tener dislexia de por vida. Claro, con la terapia se puede dar ciertas herramientas, ¿no? Se puede dar acompañamiento, puede mejorar el estudiante, puede desarrollar su vida académica con normalidad. Sí es cierto, sí, sí se puede, pero decir que esto es momentáneo, no. ¿Mm? Entonces, la ciencia también lo menciona, ¿no? Los estudios nos mencionan que es de esa manera. Ok. Los criterios de diagnóstico, según el CIE-10, ¿no? Que es un manual, mencionan que este es un trastorno de desarrollo psicológico. Dentro de ellos se señala que es un trastorno específico de desarrollo del aprendizaje escolar, que es un trastorno específico de la lectura. Así está, ¿no? Y dentro del DSM-5, ya, bueno, ahora ya DSM-6, señala que este es un trastorno específico de aprendizaje con dificultades en lectura, con la dificultad en la precisión de lectura de palabras, la velocidad o fluidez de la lectura, comprensión de la lectura, ¿no? Y existen diferentes escalas de gravedad. Si mi estudiante está terminando la primaria con dificultades en lo que es la fluidez al leer, ya estamos viendo, o es muy posible que estemos frente a un caso de dislexia. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tendríamos que adaptar también ciertas actividades. A ver, el CIE-10 menciona, ¿no? Que la dislexia es un déficit específico significativo del desarrollo de la capacidad de leer. El alumno no debe tener un bajo nivel intelectual, como ocurre a veces con estos otros grupos de estudiantes, ¿ya? El alumno tiene la misma capacidad intelectual, que no tenga problemas de agudeza visual, es decir, que de repente ha pasado por un diagnóstico oftalmológico, ¿sí? Que haya tenido una escolaridad regular, ¿no? Que haya empezado en el primer grado a los 6 años, ¿no? Y que haya tenido clases regulares, etcétera. Entonces, mi alumno tiene estas características, entonces sí, pero aún así mi alumno, su rendimiento al leer es significativamente inferior al nivel esperado de acuerdo a su edad, a su inteligencia y su nivel escolar, es posible que tengamos un alumno con dislexia. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos los que están saludando. El DSM-5 igual, ¿no? Señala que esta es una dificultad de lectura, con una dificultad en lo que es precisión de la lectura, la velocidad y fluidez de palabras, la comprensión de la lectura, evidentemente, porque si yo leo una palabra por otra, ya si de repente, no sé si les ha pasado a los alumnos que están leyendo y cambia la línea, o sea, se salta la línea, ¿ya? O niños que de repente necesitan utilizar el dedito. Sí, claro, el dedito de repente es cuando recién estás empezando, pero hay que tener mucho cuidado también porque a veces se quedan con ese el tema del dedito, está señalando, ¿no? Y ahí no permito que mi agudeza visual se desarrolle. Entonces, no es que el dedito, o sea, mis ojos tienen que estar entrenados para yo
pasar las líneas, ¿no? Una debajo de otra, sin perderme. Si yo me estoy perdiendo, y eso no es porque recién estoy empezando a aprender a leer, sino yo me pierdo porque ya me han enseñado, pero por alguna razón me estoy perdiendo, ya ahí no hay una agudeza visual y es posible que también tengamos un caso de dislexia. La dislexia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades de aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal o poca capacidad ortográfica. Claro, si yo no identifico cómo se escribe bien una palabra, cómo yo voy a escribir o reproducir nuevamente esa palabra bien, adecuadamente, con la tilde pertinente, o sea, no voy a poder hacerlo. Si se utiliza dislexia para especificar este patrón particular de dificultades, también es importante especificar cualquier dificultad adicional presente con dificultades de comprensión en lectura o el razonamiento matemático. O sea, el DSM-5 me dice que si tengo un chico que es disléxico, que tiene dificultades en la comprensión, también va a tener dificultades en lo que es el razonamiento matemático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también para yo plantear ecuaciones, para poder determinar las consignas de los problemas, de las actividades, entonces mis chicos también van a tener esa dificultad porque no van a poder leer adecuadamente. Teorías cognitivas explicativas acerca de la dislexia evolutiva. Pues el chico tiene un déficit fonológico, ¿no? Una dificultad en el procesamiento de fonemas. Es decir, no puede distinguir los fonemas. Cuando se es pequeñito, ¿no? Y eso lo corroborarán las profesoras de inicial, ¿no? De primera infancia, ya se les enseña o se les debe enseñar por sonidos, ¿no? Y cantan canciones, etcétera, ¿no? Entonces, la A, la B, las o la K, ¿no? Entonces se les va enseñando. Si mi chico tiene dificultades para poder, antes de ello, la parte de discriminación auditiva, ¿no? Lo que es grave, lo que es agudo, con diferentes instrumentos musicales y etcétera. Entonces es posible que no se, que ya se esté evidenciando esta dificultad, es decir, en la discriminación auditiva. ¿Por qué? Porque los chicos van a tener, con dislexia, van a tener dificultades para procesar los fonemas, para diferenciarlos, ¿no? La D, ¿cómo se pronuncia la D, ¿no? La F, la G, la K. Entonces, van a haber fonemas que van a ser diferentes y ellos los van a considerar como si suenen igual. Hay otro grupo de chicos que puede tener dificultad en el proceso visual, ¿no? Inestabilidad de fijaciones oculares, la pobre convergencia. Cuando nosotros leemos, nuestra vista hace ciertos saltos, ¿sí? Se denominan saltos sacádicos. Entonces, la vista va saltando y va saltando en una parte de la palabra, se fija ahí, se fija la vista y luego lee toda la parte, o sea, todos los extremos, eso es lo que hace mi vista, o sea, de un alumno regular, y ya enuncio la palabra. En este caso, los alumnos con dislexia no hacen esas fijaciones de los términos de las palabras, no las hacen, ¿sí? O sea, por eso es el déficit en el procesamiento visual. Déficit en el auditivo temporal, ¿no? Problemas de resolución temporal de estímulos auditivos, un poquito similar en la parte de déficit fonológico, y el déficit de velocidad de procesamiento, ¿no? Excesiva lentitud al acceso del léxico, es decir, del vocabulario. Pese a que se les da las estrategias de lo que es la lectura, aún así no reconoce o no puede incorporar los significados. Se les hace muy complicado para ellos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen un déficit en lo que es la velocidad de procesamiento, es decir, de acceder al significado de las palabras se demora.
Pero esto es ya algo o sea, viene con ese paquete los estudiantes, ¿no? Por eso que cuando que hacemos una evaluación de aprendizaje, también se tiene que ir acompañado de una evaluación integral psicológica en la cual los alumnos o se mide la velocidad del procesamiento, se mide también la memoria de trabajo, que son componentes importantes en el aprendizaje. Si mi alumno tiene un alto nivel de velocidad de procesamiento, quiere decir que es ese chico de que tú le hablas y lo capta. Lo capta rapidísimo, ¿no? Y lo aplica. Si de repente tienes un chico que tiene muy buena memoria, ¿no? Y accede a su memoria constantemente y etcétera, este chico tiene sus funciones ejecutivas también con un nivel alto, su memoria de trabajo, sobre todo eso. En la lectura necesitamos la velocidad de procesamiento y la memoria de trabajo. ¿Qué chico que tiene altos esos índices no va a tener dificultades en lo que es la comprensión? En el caso de nuestros alumnos disléxicos, esto sí lo tienen bajito. Entonces, así también podemos nosotros identificar el terapeuta de aprendizaje, terapeuta de aprendizaje identifica, ¿no? Ah, ya, tiene bajos esto, ya, listo. Se presume un disléxico. ¿Quiénes lo confirman? ¿Quiénes confirman evidentemente que este chico tenga dislexia? Porque ni siquiera, o sea, como profesores de aula ni como terapeutas de aprendizaje, nosotros tenemos la facultad de señalar, sí, este chico es disléxico. No. Podemos decir, se presume dislexia, ¿sí? O sea, es muy posible que tenga por ciertos indicadores. ¿Quién lo confirma? Lo debe confirmar un neuropediatra, ¿sí? Y ya, pues, ¿no? Entonces, el neuropediatra como doctor, ya, lo señala, ah, sí, efectivamente, lo tiene. ¿Sí? Nosotros no podemos diagnosticar, ¿no? Sino hay una presunción diagnóstica, eso sí podemos señalar en los informes. Ok, las alteraciones neurológicas pueden ser de carácter genético o también puede ser de carácter hereditario, ¿ya? Aquí los chicos tienen ciertas malformaciones estructurales, o sea, en el cerebro, en el cerebelo, que hacen que justamente las funciones sean distintas. Cuetos menciona justamente eso. La asimetría cerebral, es decir, que el lóbulo temporal izquierdo se ve alterado, ¿no? O sea, de nuestro lóbulo, acá esta parte, tenemos ciertas alteraciones, anomalías de las vías magnocelulares. Esto es para la transmisión de información visual del movimiento. También hay ciertas alteraciones ahí, ¿no? Cerebelos simétricos, el lado derecho alterado. Esto es lo que también ve el doctor, el neuropediatra, ¿no? Porque el neuropediatra pide una evaluación neurológica, ya, o sea, pide, ¿cómo se llama esto? Un electroencefalograma para ver justamente estos componentes, ¿no? Y poder diagnosticar anomalías en el cuerpo calloso, es decir, más redondo y de mayor tamaño que lo normal, porque si el cerebelo es más grande, porque el cerebelo es una pelota que está entre los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces, el chico regular lo tiene de un tamaño normal, regular, y es por eso que hay mayor conexión entre el hemisferio derecho e izquierdo. Cuando son chicos con alteraciones, con disléxicos, el cerebelo lo tienen más grande, y entonces esa comunicación entre los hemisferios es mucho más lenta, ¿no? Es decir, el puente hace que el puente sea mucho más largo y evidentemente resulta en ciertas alteraciones, ciertas dificultades en este caso. No, psiquiatra infantil no. Neuropediatra. Psiquiatra es otro tipo de dificultad. ¿Sí? Ya estamos hablando de otra cosa.
ya debe pasar por una evaluación integral psicológica y dentro de esa evaluación psicológica, ¿sí? Le van a medir, o sea, van a hacer pruebas de aprendizaje en específico y también van a hacer pruebas de lo que es velocidad de procesamiento, atención, memoria, se le pasa también memoria de trabajo, ¿no? Todos estos componentes. Eso es lo que se debe, que entran al primer grado. Claro, ahora, y eso justamente es lo que vamos a ver un ratito respecto a estos chicos que recién estén empezando. Hilda, no, sí, definitivamente tiene que ir a un neuropediatra, no un psiquiatra infantil porque abarca otra cosa diferente, ¿no? Ahí abarcan problemas diferentes, distintos. Reflexiones, ¿no existe un patrón único de dislexia? No, no lo hay. ¿Ya? No, no es que vamos a encontrar un disléxico puro de visual, un disléxico puro auditivo, no. A veces hay una combinación de todo. No existe un centro cerebral responsable de la lectura. Ya, si bien es cierto, mostramos estas alteraciones, pero no es que solamente este chico va a tener dislexia porque tiene de repente el cerebro más grande. No, van a haber varios componentes diversos o distintos. Aprendizaje explícito de lectura no se aprende de manera natural. No, la lectura no se aprende de manera natural, ¿sí? Es adquirida. Plasticidad cerebral, alteraciones cerebrales no son inmutables, modificación como el aprendizaje. O sea, a veces hay que tomar en cuenta que nuestros estudiantes ya son pequeños, entonces como son pequeños, todavía están en crecimiento, tienen una mayor plasticidad cerebral a diferencia de un adulto. El adulto también podemos aprender cosas, ¿no? También podemos aprender, podemos modificar conductas, podemos, claro, siempre con voluntad. Eh, pero esto es mucho más fácil, por así decirlo, cuando son más pequeños. ¿Por qué? Porque su plasticidad cerebral es mucho más amplia que la de un adulto. Ujú. Ah, eso me parece raro que lo haya diagnosticado un psiquiatra, a menos que sea un psiquiatra con especialidad en neuropsicología, ¿no? A menos, eso hay que tener cuidado porque que yo tenga entendido, todos mis pacientes siempre han sido con un neuropediatra. Hay en las clínicas, sí, hay en las clínicas, creo que también hay en hospitales del estado, hay una neurología, no me acuerdo, eh, neuro, hay uno que es del estado, ahí también diagnostican, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque en ese sentido, y yo les digo como terapeuta de aprendizaje, eh, hay muchos estafadores, ¿ya? No estafadores por dinero, sino estafadores que me dicen que hacen una cosa y al final no es así, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Cuando quiero llevar a mi niño, mi niña, eh, aprender a hacer terapia de aprendizaje, no lo lleven a cualquier lugar, ¿sí? Vayan a sitios reconocidos, vayan a sitios en los cuales sí va a haber un conocimiento, ¿sí? No, no vayan a cualquier lugar, ¿ya? Em, en este caso vayan a establecimientos que ya tengan cierto prestigio, ¿sí? Hay pocos, pero los hay, ¿sí? Entonces, no, no llevarlos a cualquier lado. ¿De cuarto grado? Sí, es posible que sea disléxica, es posible que también tenga, dependiendo, ¿no? Si es que eso de sumar y restar, es posible que tenga también una dificultad de aprendizaje, pero en matemáticas, ¿sí? Discalculia les llaman, discalculia, o sea, es también eso, ¿no? Rehabilitación, Vigil Callao. No, no lo sé, Elizabeth. Si es que ahí hay un neuropediatra, sí.
Sí, Aries es bueno, ¿ya? El problema es que hay muy pocas citas. Hay muy pocas citas. Y en Aries tienes que pasar primero por cita general y luego ya te mandan a una cita más específica. A veces no se dan abasto y ahora con lo que han cerrado su local en la avenida peor todavía. Entonces, sí, hay que estar ahí, ¿no? Mogrovejo, supongo que sí, porque es un hospital conocido. Debe haber ahí de evaluación un neuropediatra, sí, tendría que haber. No, no, eso no lo diagnostica psiquiatra, lo diagnostican los neuropediatras, a menos que sea un psiquiatra con especialidad en neuropediatría, ¿no? No podía leer. Ah, claro, justamente a eso voy, ¿ya? Está con respecto a lo que es la dislexia, ¿ya? Tenemos dos tipos de dislexia en diferentes etapas. La dislexia evolutiva, que estas dificultades para la adquisición del sistema de lectura por déficits madurativos neurológicos, psicológicos, a pesar de la instrucción convencional, inteligencia adecuada y oportunidades socioculturales. Es decir, mi niño que recién está aprendiendo y evidencio justamente estas dificultades. Esa es la dislexia evolutiva. La adquirida, ya, es cuando hay una pérdida de nivel lector mayor o menor grado como consecuencia de una lesión cerebral afectándose uno de los componentes del sistema de lectura. Daña ciertos componentes y deja intactos otros. Claro, ha sufrido un accidente, un golpe, esa es dislexia adquirida, sí. Y la evolutiva es la que nosotros vemos en las aulas, mayormente, ¿no? Ahora, aquí van las etapas de desarrollo. En el nivel inicial se desarrollan lo que son las funciones básicas, observación de los aspectos lingüísticos, perceptivos, motores, razonamiento matemáticos desde la temprana edad. Si yo como docente de inicial y primaria voy viendo que hay ciertas dificultades de este niño, automáticamente yo podría decirle al papá, ¿saben qué? Es mejor que lo apoyen, ¿no? Que vaya de repente a terapia específica de Sí, sí, esto, ya le ¿no? De la comentaron coherencia todo el... fonológica, algo similar, ¿sí? No puedo diagnosticar, no puedo decir si es disléxico porque está en la primera etapa. Hay que hacer una cosa, Ya cuando pasamos a la etapa 2 que es el primero y segundo grado, eh, se les va a dar ciertos aprendizajes de técnicas instrumentales. Entonces, ahí va primero lo que es la observación del principio alfabético, del número, ¿no? Ver justamente los sonidos el sonido de de las letras. Y en la tercera etapa, que ya es de tercer grado adelante, es la consolidación de estas técnicas instrumentales, ¿no? Aprendizajes y contenidos de estrategias de aprendizaje. Este es más o menos el desarrollo eh, ese es el desarrollo de, de nuestros estudiantes. Ahora, miren acá, con respecto al CIE-10, ¿cuáles son las manifestaciones de dislexia? Ok, en la primera etapa yo me doy cuenta que mi niñito no puede hacer rimas simples, ¿no? Porque en inicial trabajan eso, ¿no? Rimas simples, los sonidos los confunde, ¿sí? Luego ya cuando van siendo un poquito más grandes en el procesamiento visual, les cuesta recitar el alfabeto, denominar correctamente las letras, discriminar las letras, de repente en la P, la D con la B, ¿no? Cuando son en imprenta, porque al inicio se da la adquisición justamente de las letras con la imprenta, ya pasan luego a la corrida, pero se le dificulta, ¿no? Confunde la D con la B, la P con la G, entonces ahí algo está pasando, ¿ok? Ya cuando ya empezamos ya a leer, hay omisiones, sustituciones, distorsiones, adiciones de palabras o de parte de las palabras, es más lento que los regulares, falsos arranques, largas vacilaciones o pérdidas del sitio del texto que estaba leyendo, lo que les decía, ¿no? Pierden la posición y leen otra cosa. Inversiones de palabras o frases o letras dentro de las palabras también, ¿no? Luego podemos evidenciar ya cuando estamos en quinto o sexto grado la incapacidad de recordar lo leído,
incapacidad de extraer conclusiones, inferencias del material que se ha leído, recurrir a conocimientos generales más que a la información obtenida de la lectura para contestar preguntas sobre ella. O sea, le ponen un texto y ellos contestan de lo que saben y no de la lectura. Claro, o sea, eh, ¿qué van a hacer en ese caso, no? Si no es que no le llegan a comprender lo que leen. Entonces, ya de lo que sé contesto. Y eso sucede. En las etapas finales en la infancia y en la vida adulta, ¿no? Dificultades ortográficas por errores fonéticos. Entonces, sí, mi disléxico, ya, a mi disléxico yo no puedo tomarle un perceptil de lectura, ¿sí? No puedo. Em, no puedo tomarle ese tipo de... Dios, no sé qué choca. Se va a callar un momento. Entonces, no puedo tomarle perceptibles porque se van a olvidar, se van a confundir. Peor si es que es un disléxico con memoria de trabajo muy bajito, ¿no? O sea, no van a poder recordar. O sea, solo de los perceptibles, mi alumno disléxico va a tener dificultades en lo que es la ortografía. Entonces, yo no puedo bajarle puntos por ortografía a un disléxico. Mm, Ya, yo recomiendo, bueno, cuando están pequeñitos, sí adquieren y empiezan a diferenciar las letras con la imprenta, ¿no? Pero más que todo es lo que representa un sonido, ¿ya? Pero luego ya tienen que empezar haciendo la ligada. Yo sí creo que deben realizar la ligada por una coordinación ojo-mano, y eso favorece justamente la parte neurológica. Pero si mi alumno, yo ya estoy viendo que se inclina a una dislexia, ¿sí? O hay aquí una dificultad para poder eh, coger adecuadamente el lápiz, no veo que de repente su manito es medio laxa, este, hay una dificultad motora, no puedo obligar a que este chico utilice la ligada. O sea, el regular es sí la ligada, ¿no? Pero no es para todos, ¿no? En educación no hay nada que deba ser rígido, hay mucha flexibilidad, deberíamos ser mucho más flexibles en ese sentido. Sí, puede aprender ambas, solamente que tienen sus momentos, ¿no? O sea, la escrita en la primera etapa va aprendiendo, etcétera, representando el sonido, ¿no? Con la letra, y luego ya pasamos a lo que es el conocimiento de la ligada. Mi alumno regular, ¿no? El que no tiene dificultad. Según nuestras normas, ya un alumno con dislexia no forma parte como alumno inclusivo. No es un alumno inclusivo. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente intelectual similar a los otros. Sí podemos hacer ciertas adaptaciones, sí, pero es evaluado de la misma manera que los demás. Eso es lo que dice el Estado, lo que dice Minedo, ¿no? Creo que había una profesora en Argentina no es así, en Argentina ha habido una promoción, ¿no? de este tipo de dificultades de alumnos y que sí están formando parte de alumnos inclusivos, ellos sí forman parte y son evaluados eh, por el ministerio de una manera distinta, diferente. Acá en el Perú no es así, de quinto de primaria. Ya, ahí hay que ver, Sofía, ciertas cosas, ¿no? Porque si mi alumno es un alumno pospandemia, ¿ya? Es posible que tenga esas dificultades.
con TEA. Y mi alumno que de repente le cuesta, no ha tenido una buena aprehensión, o de repente es porque tiene un tema ocupacional, ¿no? Es muy laxo, no sabe. Profesora, no se le escucha su audio. Gracias. Les decía que, que para este tipo de estudiantes que no saben coger bien el lápiz, pueden hacer ciertas actividades, ¿no? Para mejorar esa posición, para mejorar la letra, para mejorar la ejecución motriz, eh, pero siempre observando a mi estudiante, ¿no? Porque estas prácticas de hacer por ejemplo, planas, atormentar a mi alumno, no son prácticas pedagógicas. Entonces, siempre observando, siempre siendo flexible con el estudiante, ¿no? Darle alternativas para que puedan ellos desarrollarse adecuadamente. Me están escribiendo por acá algunas cositas. A ver, allá, 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 sí, sí, sí. Me habían dicho por ahí también acerca de estos estudiantes de quinto grado, ¿no? Quinto grado, sexto grado. eh, ya ahí ya es un poquito más complicado, pero no difícil de poder intervenir. Ah, no hay problema, ¿no? Si hay dificultades para poder hacer la ligada, eh, ¿puede usar la imprenta? Sí, puede usar la imprenta, ¿no? Nosotros hay que tratar de ser flexibles, como les digo, darle las oportunidades a nuestros estudiantes de que puedan sentirse bien, adecuados, ¿no? Que no tengan un limitante, sino un apoyo. Ah, pero no puede leerlas. Ya, bueno, ahí sí no podríamos trabajar lo que es los articulemas, ¿no? Miren, los articulemas son estos que están acá. Ya. Hay muchos estudios respecto a lo que son los articulemas. Aquí, esta es una página donde hay bastante material de lo que es este tipo de trabajo. Mira, estos son los articulemas. Ya acá los puedes ir descargando. ¿Sí? Entonces, yo les coloco esto, en vez de colocar de repente la letra, o también puede ir acompañado de las letras. Entonces, el alumno, el pequeño, va viendo lo que es el punto de articulación. Cómo debo de colocar los labios, la lengua, los dientes, para poder emitir el sonido. Entonces, ellos lo copian y lo elaboran y lo hacen, ¿no? Entonces, yo voy colocando las eh, las posiciones de las letras, de las sílabas, y el alumno va, ¿no? Desarrollando esto. Acá hay varios ejercicios, varios materiales que ustedes pueden descargar. Este colegio tiene acompañamiento. Sí, es mejor que lo evalúen en forma integral.
que hay una evaluación para poder determinar justamente si hay una presunción de dislexia y luego que lo pueda diagnosticar un neuropediatra. No, no. El Asperger es un nivel de autismo, es el nivel en el cual el proceso pragmático se lo tienen con dificultad, ¿no? Eh, es un autismo funcional, por así decirlo, el Asperger, pero no forman parte de un niño inclusivo, ¿no? Un niño inclusivo es el que tiene el CI más bajo que el regular, ¿sí? Ese es el niño inclusivo, según nuestras normas. Claro, no debería ser así, pero según nuestras normas debe ser así. Cursa quinto, todavía no se lee. Es muy posible que si no lee Julio, ya estando en quinto grado, sí tenga una dificultad. Dislexia con algún tipo de comorbilidad puede ser. Ah, ese es un blog. Miren. Acá pueden entrar y descargar, no hay problema. ¿No? Hay varias páginas, ustedes colocan articulemas y no les sale ahí, ¿no? El tema es que ustedes puedan tener este material y descargar, ¿no? Para así también nos ahorra tiempo a nosotros el poder estar elaborándolo, porque sí, pues, o sea, hacer material es... eh, el TDAH no es una dificultad de lectura, ya es un trastorno de déficit de atención. Tampoco está dentro de los chicos inclusivos. ¿Por qué? Porque un TDAH inclusive puede tener un CI mucho más alto que el regular. Puedo tener alumnos con dislexia y también con TDAH. O sea, no es que el TDAH se venga solito, muy pocas veces viene solito, viene acompañado de otras cosas más, ¿ya? Y pero no forma parte de chicos inclusivos. Ahora, sí podemos hacer adaptaciones de cierta forma también de contenido, también podemos hacerlo, pero eso no significa pues que eh, sea considerado parte de los estudiantes eh, con algún tipo de dificultad así, niños especiales, o sea, no están dentro de ese grupo. Por ahí se me pasó una pregunta. Y acá está. A ver, ligada, tan. Ya, no un chico con TEA, o sea, con nivel de autismo y dislexia, no es un chico inclusivo, ¿ah? Ojo con eso, no es un chico inclusivo. Mm, mm, porque tengo ahí, ya, ya, bueno, creo que ya contesté casi la mayoría de preguntas. Por ahí de repente se me salió una. Ya. Vamos a ver algunas estrategias ya, ante estas dificultades. ¿Funciona para todos los chicos? Sí. ¿Funciona para chicos con disléxicos? ¿Funciona para chicos con TDAH? ¿No? Etcétera, sí. ¿No? El TDAH ya es otro, no es una dificultad de lo que es lectura, sino ya es una dificultad
este, o sea, es un trastorno, ¿no? Eh, Ese trastorno, la diferencia entre una dificultad y un trastorno, o sea, es amplia, ¿no? El trastorno es el que afecta a varios niveles dentro del organismo, varios tipos de niveles. La dificultad solamente es ante un área determinada, ¿sí? Que en este caso, pues, la dislexia es en la lectura. El trastorno, el TDAH es en forma general, ¿no? Repercute también evidentemente en lo que es su lectura, sí, repercute, pues, ¿no? Porque un TDAH son chicos cuya memoria de trabajo es muy bajita, muy bajita. Entonces, son chicos que no van a recordar con lo que van a leer. ¿Sí? A veces nuestros alumnos lo que hacen es leer así al de inicio a fin, ¿no? Rápidamente, leer de inicio a fin, pero no, no están comprendiendo lo que leen. Entonces, para que ellos puedan comprender, tienen que nuevamente leer nuevamente, y eso se les dificulta o se les frustra. Mm, Ya, ¿qué tipo de prueba de lectura le pasaste? Porque hay varias pruebas de lecturas. Sí, lo recomendable es hacer pruebas de lecturas o sea, pruebas cognitivas, no pruebas académicas, porque ahí sí va a salir bajo, ¿no? Ya, entonces las directas. Es en simple. Ya, vamos a ayudar. Bueno, evitar que lean justamente en voz alta. Eh, Entender lo que leen es a través de estrategias, ¿sí? Leen en voz alta muchas veces porque su nivel madurativo, o sea, esta primera parte de la adquisición de la lectura no lo han hecho adecuadamente, por eso lo leen así. También porque su velocidad de procesamiento es muy baja, ¿no? Entonces, puede deberse a ello. Ah, Solo fortaleciendo estrategias podríamos ayudar a nuestros estudiantes. Y justamente vamos a ver un poquito eso, ¿ya? A ver, vamos con los predictores. Los predictores ¿qué es un predictor? Se mide una destreza que se sabrá el rendimiento en otras. Se pueden predecir con antelación a la aparición de la destreza. Estimulando la destreza primera, se incrementará la segunda. Quiere decir que si yo voy estimulando este predictor, va justamente a repercutir en lo demás. En este caso, el primer predictor de lectura es la conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es la habilidad de manipular los fonemas. Entonces, si yo quiero que mi chico lea, pero su conciencia fonológica es baja, no la tiene, no está consolidada, ¿va a poder leer? No, no va a poder leer adecuadamente. Por eso recuerdo que en la sesión pasada, una profesora me decía que, una profesora me decía que hay papás que quieren que ya esté leyendo, inicial de 5 años y que presionan por ello. Ok, si tienen los predictores consolidados, bien, puedes pasar a lo que es lectura. Si no tienes consolidado lo que es la conciencia fonológica, olvídate. Ese aprendizaje va a ser solo repetitivo y no va a llevar a lo que es una comprensión, ¿sí? Primero avanzamos con lo que es la conciencia fonológica, luego con el reconocimiento de las letras, primero por el sonido y luego por el nombre.
Ya en la instrucción normal y regular, a veces es al revés, ¿no? Primero por el nombre y luego por el sonido. No, debe ser sonido y nombre, ¿sí? Después, uno de los predictores también, el nivel de escritura en que se encuentra, presilábico, silábico y alfabético, también dándole espacio, un tema de maduración también a mis estudiantes, haciendo ejercicios para poder hacer tener mayor precisión en las manitos, ¿no? También puedo realizar ejercicios de lo que es velocidad de nominación, memoria verbal, vocabulario y lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo realizar ese tipo de actividades que va a favorecer a mi alumno, ¿no? Porque va a favorecer justamente estos predictores. La conciencia fonológica que les decía, la manipulación de sonidos del habla, el conocimiento alfabético, el conocimiento del sonido, del nombre, la denominación rápida de objetos, de letras, ¿no? La memoria fonológica, que es la retención de series, de palabras, etcétera, etcétera. Entonces, eso también me va a ayudar a lo que es la lectura. Cuando se evalúa a un chico, en pequeñito sobre todo, lo primero que debemos evaluar es esta parte de la conciencia fonológica. ¿Hay pruebas baremadas? Sí, hay pruebas baremadas, ¿no? Ok. Conciencia fonológica. Es la capacidad representada de manipular mentalmente las unidades del lenguaje oral. Eso es lo que menciona aquí yo, ¿no? También mencionan que el desarrollo evolutivo de la conciencia fonológica se desarrolla de las unidades grandes a las pequeñas, de la conciencia léxica a la conciencia silábica y finalmente a la conciencia fonémica. ¿Cómo es eso? Entonces, si yo primero le digo a mi alumno en una oración cuántas palabras hay, ¿no? María, María va al mercado. O de repente algo más sencillo, ¿no? Pedro sube. ¿Cuántos sonidos hay? Pedro sube, dos. Pedro sube las escaleras. Ah, ya, Pedro sube. Entonces va reconociendo por oración la cantidad de palabras. Luego va reconociendo la cantidad de sílabas en la palabra. Claro, sílabas directas, ¿no? Y luego va a reconocer la cantidad de sonidos en cada una de las palabras. Ese es el desarrollo en el cual debe el alumno realizar o ver, ¿no? O sea, se debe aprender de esa manera. La conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. Estudios experimentales en castellano indican que la conciencia fonológica puede facilitar la adquisición de la lectura en todo el alumnado. Entonces, no es algo que se está inventando, es algo que yo lo digo, no, no, hay estudios, De Fier lo menciona también de esa manera, ¿ya? El, el predictor de la lectura es una variable que predice el castellano junto a otras las posteriores habilidades de codificar a los niños de edades prelectoras, ¿sí? La dislexia es una habilidad, la conciencia fonológica repercute en la dislexia, ¿ya? Es una habilidad habitualmente deficitaria en los niños con dislexia, por eso los chicos con dislexia en la primera etapa se van viendo, ¿no? Que tienen justamente dislexia porque tienen dificultades en la conciencia fonológica. Defer señala que la facilitación de la enseñanza de la lectura, la conciencia fonémica, es parte de la intervención en dislexia, ¿sí? Y bueno, en realidad, cuando estamos en terapia, lo primero que trabajamos mm, es en conciencia fonológica antes que cualquier cosa. Si tienes esto, no se ha automatizado, bajamos a conciencia fonológica, por lo menos unas 3 semanas. Y luego ya empezamos, esto es cuando ya el chico está en quinto, ¿ah? Quinto, sexto grado, se supone que debe estar leyendo ya. Pero como no tiene la conciencia fonológica adecuada, entonces trabajamos por lo menos 3 semanas y ya de luego vamos a ir incorporando pequeños textos, porque también a veces quedarnos en conciencia fonológica cuando ya son chicos grandes, sí es complicadito, ¿no? Sobre todo también porque en la escuela le exigen, pues, ¿no? Hay una exigencia en la escuela.
De Fior señala esto, Herrera y De Fior, ¿no? Señalan acerca de que los componentes de la conciencia fonológica tienen que ser de esta manera. Primero, la conciencia léxica, el reconocimiento de palabras en una oración, la conciencia silábica, ¿no? La cantidad de sílabas de una palabra, y luego la conciencia fonémica, que es la cantidad de sonidos de las palabras. Entonces, es una habilidad del lenguaje oral, no del lenguaje escrito. Se trabaja segmentando el lenguaje oral con apoyo visual, fichas, objetos, al principio valiéndose de mucho del ritmo. Es decir, la conciencia fonológica no se aprende por escritura, sino solo a nivel oral. Claro, nos podemos ir apoyando de lo que son fichas, objetos, ¿no? Para poder ayudar al chico. Confunden el dictado. Y también para copiar en la pizarra, en las palabras, es bueno en cálculo mental. Ya, claro, o sea, puede ser un chico con dislexia, si ya está en quinto grado, ¿no? Si se está confundiendo letras, si no tiene un problema de visión, sí, puede ser un chico con dislexia. Ahora, el cálculo mental es totalmente distinto porque el cálculo mental se refiere a lo que es memoria de trabajo. Entonces, quiere decir que este chico no es un disléxico, es solo un disléxico posiblemente visual, no amplio, no generalizado. Por eso que el cálculo mental lo hace bien. Entonces, tiene mayor proyección a que el chico mejore, sí, ¿no? Pero eso no significa que deje de ser disléxico. ¿Ya? O sea, acá hay una variedad, ¿no? No es que, lo que les decía a un inicio, ¿no? No hay chicos que cumplan tal cual lo que menciona la norma, la regla. Hay una serie de cambios, ¿no? Entonces, esa es un poco también la secuencia de instrucción. Por eso que les decía que, eh, por eso que les decía a ustedes que cuando están en la primera etapa, nosotros en la etapa inicial, podemos ver eh, algunos puntos como maestras, ¿no? Que, que el chico está proyectándose a una dislexia. La conciencia léxica pues, se aprende a los 3 años, la conciencia silábica a los 4 y la conciencia fonémica a los 5. Por eso que el chico ingresa ya al primer grado con estos componentes, ¿ya? Y ya los debe tener consolidados. Bueno, ¿ok? Ya. Eso también les decía la vez pasada. Empecemos por actividades sencillas, ¿ya? Y luego ya vamos a ir complejizándolas, por así decirlo. Vamos a ir haciéndolas un poco más amplias, ¿ya? Porque no podemos empezar de lo difícil a lo fácil, pues, ¿no? Ni tampoco de esa manera, pues, complicarlo a nuestros estudiantes. Ya, la conciencia fonológica se descansa, por así decirlo, se apoya en el desarrollo del lenguaje oral. Y aquí también, no sé si se han dado cuenta, sobre todo las profesoras de inicial, ya, en la cual los alumnos están ingresando a 3 años, ¿no? 4 años, 3 años sobre todo, con con problemas de lenguaje. ¿Por qué así? ¿Por qué? Porque, bueno, acá también es la parte de la instrucción de los padres, ¿no? Porque a veces los papás no desarrollan lo que es el vocabulario, como por ahí también me decían en la sesión anterior, para
más pendientes del celular. Solo recordarán las profesoras de inicial y primaria, ¿no? Desarrollando lo que es las rimas, palabras, sílabas, reconocimiento de sílaba inicial. Sí, 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 ¿no? Y es porque también antes yo observo, ¿no? Cuando vas a un restaurante, no sé si pasa, que ves al niñito, ¿no? Y el niñito, para que se callen, le den el celular. Ya hay el niñito feliz, pues, con el celular, ¿no? Ah, come con el celular, ¿no? Está viendo su dibujito, ya, para que no me moleste, para que se... Ya. Sí es cierto, ¿no? Es muy tentativo eso, darle el celular al bebé, al niño, para que esté callado y para que me deje comer a mí también, y etcétera. Sí, es muy tentativo, la verdad. Pero estamos acá deteriorando este desarrollo del lenguaje oral, ¿no? Antiguamente lo que hacía es conversarle, ¿no? Ah, mira la papita, ya, a ver, vamos, y hablan, y con el juguetito de repente, no con pantallas. Papá, mamá, cuidador, les hablaba mucho a los niños. Ahora no, ahora solo le da el teléfono celular. Entonces, fíjese cómo estamos limitando el lenguaje oral, ¿no? Cantaban a veces, así, se canta, yo recuerdo que mi hijo pues hasta en el carro, ¿no? De todo preguntaba, cantaba y etcétera, ¿no? Todos lo miraban, pero ahora, hoy en día, no, ¿qué se le da al bebé? Se les da el celular. Y ya se queda callado, claro, se va a quedar callado, ¿no? Pero no estamos desarrollando lo que es el lenguaje oral. Sonidos no articula palabras. Ah, ya, ¿cuánto tiempo tiene? Está en inicial, supongo. Inicial de que 3, 4. Profesora se salió de sala. Parece que se le fue su internet, su señal. Le acabo de poner para que pueda compartir. Esperemos unos minutitos, por favor, que se conecte la profesora. Bien, muchas gracias. Bien, voy a compartir por este medio el aula del Classroom para que puedan unirse y ver los materiales. Ahora sí, ahora sí. Se me fue. Está bien, profesora. Sino que ahorita estoy en un bajón de internet. Ya, estoy acá, solo que por ahorita no voy a activar la cámara porque
Si no, se me va a bajar el internet y no quiero que se me vaya. Ya, ok. Les decía un poco esto acerca de lo que es la forma en la cual desarrollamos lo que es el lenguaje oral, ¿no? Rimas, palabras, oraciones, sílabas, fonemas inicial, fonemas final, deletreo, y luego empezar a hacer estas actividades de conciencia fonológica, que seguramente las profesoras de inicial lo comprenderán mucho mejor que los profesores de secundaria, ¿no? Que es actividades de sustitución, omisión, adición de fonemas, ¿no? Esto es un poquito más complicado para nuestros alumnos. Por eso que siempre empezamos con las rimas, cuando son pequeñitos. Entonces, la conciencia fonológica descansa en lo que es el desarrollo oral de la lengua, ¿sí? Y aquí, en esta parte del desarrollo oral de la lengua, aquí influye mucho el padre, ¿ok? Mm. Por eso, mucho cae en la responsabilidad de los padres de familia. Estos niños que les contaba, que les dan el celular, etcétera, ¿van a tener problemas en la escuela? Sí, van a tener problemas en la escuela. No darle el celular, sino empezar a cantar con él, a hablar con él, señalarle las cosas, darle la denominación de las cosas. Eso corresponde al padre, no al maestro, no a nosotros. Entonces, ¿hay una responsabilidad aquí? Sí. Y no digo responsabilidad compartida, porque la responsabilidad directa es de los padres. Nosotros son como especialistas, como profesionales, podemos acompañarnos. Podemos desarrollar lo que es conciencia fonológica, actividades, sí, podemos hacerlo, pero básicamente es la responsabilidad del padre, la responsabilidad directa. Ahí está, pues a veces los padres son demasiado jóvenes o están ahí con el internet, con el celular, y ahí va la problemática, ¿ya? Bueno, esta es la parte de la conciencia léxica, ¿ya? Es decir, voy desarrollando les decía, ¿no? La conciencia fonológica que implica léxica, silábica y fonémica, no se desarrolla con fichas, pero sí con este tipo de actividades, ¿no? Imágenes. Voy desarrollando. ¿Cuántas palabras tiene la oración? ¿Cuántas palabras? Entonces ahí voy reconociendo. Reconocemos, cementamos, integramos, manipulamos lo que son las sílabas. Sustitución, adición, segmentación. Esa es la forma en la cual se tiene que aprender la conciencia silábica. Seguramente las maestras de inicial lo reconocen y saben a lo que me refiero, ¿no? Igual acá, ¿no? Silábica, a ver, con sonidos, lupa, ¿no? Zapatos. ¿Suena pa en lupa? Sí, ¿dónde? ¿Al inicio o al final? Y son actividades que se va desarrollando y mejorando así la conciencia silábica. Empezar primero por las bisílabas, luego las trisílabas, luego las tetrasílabas. Vamos trabajando identificación de las unidades al final, al inicio, al medio, porque a veces los chicos tienen dificultades para identificar las unidades del medio, y así tenemos que empezar a trabajar. La conciencia fonémica igual, reconocimiento, segmentación, integración, manipulación, es la forma en la cual nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? Realizar actividades como reconocimiento de la M. ¿Suena en mesa? Sí. ¿En dónde? Ah, al inicio. Segmentamos mesa. A. ¿No? ¿Qué dice? Mesa. O de repente yo os digo los sonidos. A. ¿Qué dice? Mesa. Ya. Yo digo p, o, t, a. ¿Qué palabra es? Pelota. ¿Sí? Manipular, coloco M delante de la S y etc. Entonces son tareas importantísimas en conciencia fonológica. Estas tareas yo no las puedo rehuir, solamente porque el padre me quiere que ya empiece yo a enseñarle a leer y porque él quiere, y etcétera, porque no,
Puede volver a compartir, profesora, ya le di el acceso. Sí, gracias. Ok. Ya, les decía, nosotros debemos tener la seguridad de que estamos haciendo lo correcto, ¿no? Como profesionales que estamos haciendo lo correcto en primero trabajar la base. Porque si yo no tengo clara la base, después va a haber las dificultades. La comprensión de lectura, y les dije en un inicio, no es algo adquirido, sino es aprendido. Entonces, para aprenderlo adecuadamente, para que mi alumno logre luego empezar a hacer inferencias, hacer un trabajo mayor, exhaustivo, hacer la parte de lo que es la producción, análisis de información ya en secundaria, entonces tengo que empezar bien, ¿sí? Todos nosotros somos profesionales de distintos niveles, ¿no? Como en la sesión anterior pregunté y señalé, teníamos profesionales de inicial, teníamos profesionales de secundaria, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, este, eh, todos nos ayudamos entre todos, ¿sí? Todos nos ayudamos entre todos. A ver, un ratito, por favor. Ya, ahora sí. Aquí, por ejemplo, tenemos la pirámide de dificultad, ¿ya? En la cual, sí, al inicio desarrollamos lo que es la parte de discriminación auditiva, ¿no? La base es la duración, acá mi puntero, la duración acústica de las palabras. Son palabras largas, palabras cortas, hay un reconocimiento de las unidades sonoras, ¿no? Suena S en oso, clasificación de las palabras, una empieza así, otra suena diferente, aislar los sonidos, ¿sí? ¿Cuántos sonidos hay? Esta pirámide es la que, sobre todo las profesoras de inicial, tienen que empezar a desarrollar, ¿ya? Tienen que empezar a trabajar, ¿sí? Esa es como una ruta, ¿ok? Es una ruta esta. Aquí también, ¿no? Están algunas tareas. De Fior propone, me parece muy interesante su propuesta. De Fior propone una serie de tareas de conciencia fonológica. La duración acústica, qué palabra es más larga que otra, reconocimiento de unidades, ¿no? Se oye una en café. Entonces, miren cómo empezamos a desarrollar estas actividades, ¿no? Clasificación de palabras, empieza con foca igual que forro, combinar unidades. ¿Qué palabra es o, l? Ah, ya, solmis, ¿no? Aislar unidades también, ¿no? ¿Cuál es el primer sonido de la palabra barro? Contar unidades. ¿Cuántos sonidos oyes en sol? Añadir unidades. ¿Qué palabra resultará si añadimos a alto? Sustituir unidades. ¿Qué palabra resulta si cambiamos la de col por g? Suprimir unidades. ¿Qué palabra queda si quitamos R a rosa? Queda osa, ¿no? Y así nuestros niños van mejorando en lo que es conciencia fonológica. Especificar la unidad suprimida, qué sonido oyes en caro, que no está en aro. Invertir unidades, qué palabra resultará si digo sol al revés. Entonces, ahí tengo una serie de actividades, ¿no?
que me van a ayudar, que van a mejorar lo que es la lectura, la conciencia fonológica que va a repercutir en lo que es la lectura. Entonces, miren, como son varias actividades, ¿ya? Y tienen una secuencia, o sea, todo mi inicial tengo que desarrollar y trabajar esto. Hay chicos que se adelantan, sí, hay chicos que se adelantan, hay chicos que son un poquito más hábiles que los otros y que ya pueden terminar la primaria leyendo, sí, porque también tienen apoyo en casa, porque están más estimulados que los otros, etcétera, etcétera. Pero nuestro trabajo es desarrollar conciencia fonológica en todos de manera regular. Por eso me sorprendió que me dijeran unos profesores que ya los papás quieren que en inicial de quinto ya estemos enseñando lo que es lectura, ¿no? De lectura es en primer grado. Se empieza a desarrollar en primer grado, ¿no? Ya con todo esto como base. ¿No? Bueno, esas son algunas estrategias en lo que son la primera parte. Igual luego les puedo ir compartiendo algunas otras más, ¿ya? Pero ya cuando mi chico ya pasó a la parte inicial y todo, entonces, ¿qué puedo yo utilizar para mejorar su lectura y su escritura? ¿No? Entonces vamos a algunas estrategias que puedo aplicar en primaria y también en secundaria. Yo les había comentado en la sesión anterior qué tan importante es el desarrollo de los conocimientos previos. A ver, ahí me dicen una preguntita. Dogma es eficiente. Método Dogma. No, no he escuchado ese método, ¿ah? De repente es uno nuevo, pero con propuestas antiguas. O sea, lo que me refiero es que lo que nosotros estamos proponiendo o haciendo no se aleja de muchos métodos con nombres distintos, ¿no? Ustedes saben que a veces en la educación le colocan otro nombre a lo antiguo o lo que ya está hecho y ya lo ponen ya como una innovación, ¿no? Así que no conozco ese método Doma. Pero los colegios privados lo sacan leyendo y el padre dice que ahí se enseñan bien. Ah, ¿no puedo? ¿En qué colegio? Ah? Porque, porque también aquí llaman leer. ¿Decodificar? ¿Leer es decodificar? No, leer no es decodificar. Decodificar es decodificar nada más, ¿no? Y yo puedo sacar a mi alumno decodificando, sí, pero eso no significa que ha comprendido lo que leí. Diferente. Entonces ahí vamos a tener dificultades, problemas al respecto. O sea, los digo a partir de la experiencia. Tengo muchos alumnos en terapia que ha sido un poco así, ¿no? Entonces hay que darle tiempo a su edad madurativa, sí, claro, motivando, apoyando, ¿no? Dándoles tiempos, esperando también su maduración, pero tampoco es darle a viva voz, ¿no? Porque hay colegios privados, sobre todo acá en Lima, que, no, tiene su edad madurativa, ya va a leer cuando pueda, va a aprender las tablas de multiplicación cuando él ¿no? O sea, no, o sea, nosotros somos los maestros. Si es que vemos una dificultad en determinada etapa, intervenir adecuadamente y pedirle al padre que también se ponga mosca, ¿no? Y haya un apoyo adicional. No es que, ya que va a ir aprendiendo, no. Sí, respetar su maduración, sí, pero esa maduración no debe ser una maduración, así dejarlos, ¿no? Al libre albedrío. No. O sea, también debe haber ahí un apoyo, una motivación, ¿no? Al respecto. Ya, pasos para construir los conocimientos previos. Los conocimientos previos son importantísimos en lo que es la lectura. Entonces, los conocimientos previos es algo que yo debo de fortalecer. ¿Sí? Enuncia la idea principal de la unidad o tema. Ok, empiezo entonces a hablar acerca del tema que vamos a desarrollar. Bueno, hoy día vamos a hablar acerca de, a ver, las redes sociales, ¿no? ¿Qué son las redes sociales? A ver cuáles son, etcétera. Conecta el nuevo aprendizaje con los saberes previos, ¿no? Ya. ¿Quiénes tienen, no? ¿Quiénes han visto, han pasado, han tenido, no? Sus padres. Ya empiezan, ¿no? Selecciona una herramienta, empezamos a desarrollar, utilizar un organizador,
un organizador gráfico. Ah, ya, eso es también importantísimo, los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos me permiten, ¿ok?, conocer el, eh, une lo que es la parte visual con la parte ya literal, ¿no? Y los organizadores visuales es algo que los profesores de comunicación tenemos que enseñarles a nuestros alumnos a utilizar. O sea, tenemos que hacer una clase de manejar lo que son los organizadores gráficos, distintos, diversos, e ir enseñándoles a trabajar eso. ¿Ya? Esto va a ayudar mucho a mi estudiante en la comprensión. Explica los nuevos conceptos, la información relevante, ¿no? Haz preguntas para incentivar la discusión, para resaltar la información importante que es necesario conocer antes de leer. Entonces, yo debo de tomarme o 30 minutos, ¿sí?, para poder favorecer los conocimientos previos. Redes sociales, ¿qué son? ¿No? ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿No? ¿Cuáles utilizamos más? ¿Por qué utilizamos más esta? Ustedes saben que por generación, por ejemplo, mi generación usa más el Facebook, pero actualmente los chicos jovencitos, no, Facebook es para viejitos. Ahora utilizamos Insta, ¿no? O TikTok, sobre todo el TikTok, ¿sí? ¿Por qué? ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia. Hay una diferencia entre ellos. ¿Sí? Y entonces ellos poco a poco van a empezar a decir, a señalar, ¿no? Los chicos hablan, el profesor escribe, va colocando ahí, haciendo su organizador gráfico mientras el alumno va participando. Ya, ahí generas un interés, ¿no? ¿Por qué? Porque el alumno está hablando desde su experiencia. El alumno habla a partir de lo que él sabe. Entonces se siente de alguna forma partícipe de lo que estás haciendo. Entonces ahí empiezo yo a desarrollar también, enganchar con mi alumno, ¿no? Entonces, qué importantes son los conocimientos previos y también hay algunas estrategias para poder manejar. Hoy, porque los adolescentes ya sabes cómo son ya. Mostrar el esquema del texto. El estudiante completa un esquema del texto antes de leer. El esquema puede incluir títulos, ¿no? Yo para eso tengo que elaborar mi ficha, ¿no? Títulos, encabezados, subtítulos, gráficos, diagramas, resúmenes, preguntas, vocabulario, sobre todo vocabulario, ya destacado. A medida que los estudiantes completan el esquema, aprenden sobre el tema o contenido que se abordará, se familiarizan con la estructura, con la organización del texto, ¿no? Porque mira, tenemos diferentes tipos de textos, entonces para eso también yo ya le he enseñado a mi alumno que hay textos narrativos, textos descriptivos, texto expositivo, texto argumentativo, texto instructivo, ¿no? Entonces ya, entonces si voy a hablar de un texto expositivo, entonces va a tener tal estructura. ¿Mm? Eso quiere decir que debo hacer con cada sonido que quiera trabajar. Si trabajamos con la conciencia fonológica, eso quiere decir que lo debo hacer con cada sonido que quiera trabajar. No entiendo muy bien, o sea, el texto. No, primero trabajo con ciencia fonológica en los primeros años. Supongamos que tú tienes un alumno de quinto o sexto grado que ya está trabajando lo que es lectura, eh, redacción, y etcétera, porque está en quinto grado, pero te das cuenta, le pasas un screening de conciencia fonológica y te das cuenta que tiene dificultades, entonces empiezas a trabajar de la misma forma, ¿no? Primero sonidos, pasas de conciencia silábica a conciencia fonémica. Ya no conciencia léxica porque se supone que ya lo debe tener, ¿no? Ahora, si tiene dificultad en conciencia léxica, empiezas conciencia léxica. Y así vas trabajando, ¿sí? Con las palabras del texto, sí, con las palabras del texto que estás proponiendo. Eso es lo que puedes hacer. Ya, acá, ¿no? Activan los conocimientos previos, desarrollan interés por la lectura, los estudiantes pueden trabajar en grupos, en parejas o de manera individual, ¿no? Ahí le da cierta autonomía también a los estudiantes, ¿sí? Voy a borrar esto. Ya. Otro punto importante es el vocabulario. El vocabulario importa muchísimo. Sabemos que el vocabulario está fuertemente relacionado con la competencia lectora
en particular con el rendimiento escolar y general. Si mi estudiante, si mi estudiante tiene un vocabulario adecuado, ideal, va a poder comprender los textos sin ningún problema, ¿no? Si no, podemos ir incorporando este vocabulario poco a poco. ¿Tiene que ver con la competencia lectora? Sí. Sabemos que una enseñanza explícita y sólida de vocabulario puede marcar una diferencia significativa cuando somos intencionales en la palabra que enseñamos. No es que yo voy a empezar a decirle ya, toma tu listado de 15 palabras, busca en el diccionario, haz una oración con ellas. Eso es trabajar vocabulario. No, 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 no. ¿Sí? No podemos hacerlo de esa manera porque sería una actividad repetitiva y además va a caer en que el alumno te haga lo que ahora hacen, ¿no? Que el ChatGPT lo haga. Y eso no es lo que queremos, pues, ¿no? Queremos que ellos vayan aprendiendo, no hacer una tarea por hacerla. Simplemente hay demasiadas palabras como para pensar que podamos lograr un impacto si nos enfocamos en todas las palabras o en una selección aleatoria de vocabulario. Esto es dependiendo de los textos que ustedes van a desarrollar. Ahora, cuando estamos en la primera infancia, sí hay, sí, y te dije la semana pasada que hay la teoría de Feldman, ¿no? Que propone una supuesta bagaje lexical también, ¿no? De qué palabras podemos enseñar a nuestros pequeños. ¿Cómo elegimos qué palabras enseñar? Preguntas para plantearse al planificar una enseñanza explícita del vocabulario que sí o sí tenemos que hacer. ¿Qué saben los estudiantes sobre el tema? ¿Qué saben acerca de redes sociales? Ya. ¿Qué no saben acerca de temas de redes sociales? ¿Qué vocabulario es importante para comprender el tema y el texto? ¿Y qué quizás sea desconocido para los estudiantes? ¿Qué palabras otra vez en internet está como loco acá? Tan, tan, tan. Ya. Entonces, acá, ya, podrán los estudiantes inferir, esto lo de la inferencia, también hay textos en los cuales las palabras las podemos inferir el significado de las palabras en la misma, el mismo texto. Hay textos que se permiten, sí, aunque también yo puedo elaborar. Yo, por ejemplo, para poder elaborar textos al inicio, ya, o sea, cuando son pequeños o de repente un poquito más grandes, pero necesito trabajar un tema determinado, una palabra adecuada, términos, hago con inteligencia artificial, le pido, ¿no? Elaboro un texto de tipo tal, de tal cantidad de párrafos, desarrollando, incluyendo las palabras tal, ¿no? Donde se puedan comprender el significado de tal palabra, así y me sale un texto, y entonces ya ahí también me ayuda para poder elaborar ese tipo de textos, ¿sí? Y ahorrarme un poco también el trabajo, ¿no? O sea, ahí es cuando nosotros empezamos a trabajar. Por eso les decía, de lo fácil a lo difícil. De lo fácil a lo difícil. Entonces luego también podemos elegir qué palabras enseñar, ¿no? Imagina que eres docente preparándote para leer el texto, lee el pasaje, resalta las palabras que podrían ser desconocidas para los estudiantes. Puedo yo, inclusive al momento de proponer mi material, ¿ya? Sé que hay algunas escuelas que trabajan con materiales de editoriales, ¿ok? Sí, pueden trabajar su material editorial, pero al inicio, en las primeras clases, yo recomendaría que el propio docente haga su material, su propio material, ya que no
que no utilicen estos materiales todavía, ¿no? Aunque sí me van a servir posteriormente para trabajar lo que es el vocabulario. Encierra en círculo las palabras que consideren que vale la pena enseñar, según las preguntas orientadoras, los resaltas, ¿no? Explica cómo enseñarías rápidamente estas palabras antes de la lectura, qué palabras son importantes para comprender. Entonces, esta es una orientación de qué yo puedo hacer para poder ubicar esas palabras. Tanto en primaria alta como en secundaria, recomendamos hacer esto. ¿Por qué? Porque el bagaje lexical va cambiando de acuerdo del tipo de texto que vamos a desarrollar, ¿sí? Cosa que de repente en primaria no ocurre eso, ¿no? Ahí está lo que les decía de la categoría de Feldman, las categorías de Feldman en realidad. La estrategia para enseñar vocabulario, instrucción explícita del vocabulario, explicaciones coloquiales, amigables, ¿no? Para los estudiantes, no ir de frente y a buscar en el diccionario, ¿no? ¿Cuándo utilizas esta palabra? ¿Alguna vez la has escuchado? ¿No? Conceptos que los mismos alumnos pueden darte, uso de imágenes, ¿no? Para poder recordar el significado de esa palabra. ¿Ya? No irte de frente al significado del término, ¿no? Estrategias para aprender la palabra, pues recurrir a la parte morfológica, ¿no? Revisar la raíz, prefijos, sufijos, pistas del contexto de la lectura, estas son las que me van a ayudar para reconocer el significado de las palabras, ¿ves? Y yo debo de enseñarle de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la hoja de ruta para poder hacer la comprensión? Primero, el antes de leer, ¿no? Ya sabemos que tenemos esos tres componentes, antes, durante y después. Y antes de leer, pues activar los conocimientos previos, como les decía, ¿no? El vocabulario y el propósito de lectura. Eso es lo que yo tengo que tener bien en claro. Mira acá, esta es una propuesta, claro, está en nosotros utilizarla para poder colocar o hacer mi vocabulario, ¿ya? Acá dice, ¿no? La definición, ¿sí? La definición de la palabra, ¿ok? Una ilustración del término de la palabra, en qué contextos puedo utilizar esa palabra, ¿ya? Poner bien grande el término, con qué palabra asociamos ese término, ¿sí? Un ejemplo en oración, ¿ya? Colocar de repente en qué momentos también puedo utilizar el término de la palabra. Entonces, puedo yo adecuar este tipo de fichas. Entonces, la ficha se va haciendo, se va enriqueciendo. De repente, en el cuaderno de comunicación, en la parte final, voy de mitad hacia atrás, ¿no? Y voy elaborando estas fichas para lo que es incorporar lo que es el vocabulario, ¿sí? O sea, puedo hacer este tipo de actividades, ¿sí? Y eso me ayuda mucho, sí, vocabulario ayuda un montón. ¿Mm? Sí, 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 sí te voy a enviar eso, no te preocupes. También puedo, ahí la parte de la morfología del término de la palabra, ¿no? O sea, eso es lo que le hemos enseñado en la parte gramatical, pero ¿en qué momento se aplica? Bueno, se aplica justamente para conocer el significado de las palabras. ¿Sí? Se enfoca el significado, incluyendo el análisis estructural, el proceso de identificar palabras desconocidas, usando unidades con sentido dentro del lenguaje, ¿no? Palabras base, palabras compuestas, utilizar prefijos, sufijos, flexiones, raíces. Los estudiantes aprenden cómo estos elementos se combinan para formar palabras. Claro, ya le hemos enseñado en la parte de la gramática, pero en este caso resulta funcional. ¿Ya? Resulta funcional. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Entendiendo las partes de las palabras. Conocer palabras, parte de las palabras implica conocer las raíces, prefijos, sufijos, los morfemas, las palabras bases, las raíces. Cassani, ya que es un autor, Cassani propone, tiene un blog
Kazan, un blog, y también tiene varios libros, ¿sí? Y propone esta actividad de colocar, hacer vocabularios también, la importancia del vocabulario en la conversión lectora, y coloca algunas actividades que también se puede hacer para poder motivar lo que es la lectura, ¿no? Colocar la imagen, colocar palabras relacionadas, colocar términos raíces, palabras con la misma raíz, ¿no? Que va cambiando, de repente con el mismo sufijo, prefijo. Entonces voy incorporando la parte gramatical también. ¿Ya? Las pistas del contexto. ¿Qué son las pistas del contexto? Sí, consisten en información presente en el texto que ayudan al lector a deducir el significado de una palabra a partir de lo que lo rodea. Nosotros no podemos decirle ya, ve al diccionario. No. Primero, revisa el contexto. ¿El contexto te ayuda a conocer el significado de la palabra? ¿Te ayuda? ¿No te ayuda? ¿Qué te dice? Este término que dice, según ese párrafo que podemos decir, y también ahí estamos desarrollando lo que es la inferencia. ¿Cómo podemos usar para aprender? ¿Cómo las podemos usar para aprender el vocabulario? Una palabra desconocida en un texto puede a veces deducirse a partir del significado de otras palabras dentro de la oración, y también por la posición que ocupa en la oración. ¿Eh? Están preguntando. Sí, Kazani, sí. Kazani, Kazani. Sí, hace unos años vino Kazani acá a Perú y dio unas charlas. Está fallando el internet de la profesora. Esperemos un minutito que se conecte para que pueda continuar y finalizar. Disculpen los inconvenientes, a veces suele pasar. Ahí está la profesora. Miss, ya le di el acceso. Listo, gracias. Sí, les decía pues que bueno, el internet está terrible hoy día. Ya, les decía que bueno, luego vamos a concluir acerca de lo que es las preguntas base, ya para poder trabajar también lo que es la comprensión. Queda un cachito nada más y realizamos las, la actividad ya la siguiente sesión, ¿ya? No sé si hay alguna duda por ahí acerca de lo que hemos expuesto. La asistencia presenta. Ya, bueno, la asistencia ya ahorita lo ve la señorita. Listo, profesores, entonces ya nos estamos viendo la siguiente sesión, que es el día jueves, ya para terminar lo que son las estrategias y empezar lo que es la parte de la escritura. La parte de la escritura también tiene mucho que ver
con la lectura, ¿no? Porque primero se hace un proceso de análisis de lectura para poder empezar a redactar. Sí, ya nos estaríamos viendo entonces la siguiente sección. Muy bien, profesora, muchas gracias. Invitar a los participantes a encender sus camaritas para tomarnos una foto, por favor, de evidencia que hemos asistido a la clase el día de hoy. Quienes desean pueden encender sus cámaras, por favor. Miss, si puede encender su camarita para la foto. Ahí está, sí, ahí está. Bien, ya, ok. A la cuenta de tres nos tomamos una foto. Uno, dos, tres, sonrían. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias.